Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Hoy vamos a realizar esta prenda que yo la vi a la vez que ligera y fácil. Le hemos dado unos toquecitos, sobre todo en los tirantes, bien, para que quede como más elegante y más trabajada. ¿En qué talla la vamos a hacer? Pues como siempre, en cualquier talla. El material, pues mirad, yo os voy a dar una recomendación, bien, pero esa recomendación que os voy a dar yo es como yo la he trabajado. Vosotras lo que tenéis que hacer siempre, si es ropa de verano, utilizar un hilo delgadito. Y a poder ser que no supere el ganchillo 2 o 2,5, ¿vale? De grosor, 2 o 2,5 mm. Bueno, repito, fácil de trabajar. Que se os complica un poquito el tirante, porque yo sí lo intentaría hacer, porque es muy bonito. Además lo voy a hacer, primero haremos el tirante y luego cómo se une, para que veáis cómo queda. ¿Que se os complica? No pasa nada, le ponéis un tirante fino, normal, de cualquier otro video tutorial que tenga yo y ya está solucionado. El resto, muy fácil de realizar. Todos marcadores y números, siempre es igual. Bueno, otra cosita que os quiero decir, acabo de editar el vídeo y hay un par de vídeos de 1 minuto y medio, 2, que se ven con una luz un poco extraña, pero no pasa nada porque se entiende perfectamente, ¿vale, chicas? Lo siento, la verdad lo siento, no sé qué pasó, pero se ve un poquito raro. Y poco más que deciros, que vamos a comenzar. Vamos a ello. Bueno, chicas, os repito, el material que he utilizado yo es este y he utilizado un ganchillo de 1,5 milímetros. Vosotras podéis utilizar el material que más os guste, daros cuenta que es para verano. Simplemente elegir un hilo delgadito que como mucho admita un 2,5, porque si no también el cuadradito luego os queda muy grande, ¿vale? Ganchillo como muy mucho, 2, 2,5. Yo voy a trabajar con 1,5, ¿ok? Venga, vamos a comenzar. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Lo único que quiero, como siempre, es que estéis atentas, papel y boli, porque en realidad es una cuestión de números, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vamos a agarrar el hilo con estos dos dedos y vamos a echarlo hacia la parte de atrás. Traemos el hilo hacia nosotras. Bien, y de esta forma hacemos lo que sería un círculo mágico. Vamos a trabajar siempre por encima de estos dos hilos, ¿vale? Bueno, como vamos a trabajar en punto alto, yo voy a subir con 1, 2 y 3 cadenetas. Y ahora voy a trabajar puntos altos. Este sería el primero. Voy aquí dentro, encima de los dos hilos, y hago un segundo. Ya llevo 2, voy al siguiente 3, bien. Bueno, no lo quiero hacer muy lioso. Lo que vamos a hacer son 16 puntos altos aquí, en estos dos hilos. Vamos a hacerlos. Yo he dado ya los 16 puntos altos que tenemos que hacer. Entonces aquí esta colita de aquí la estiramos, ¿no veis? Y se cierra el círculo. Bien, venga. Ya tenemos el circulito cerrado. ¿Qué vamos a hacer? Subimos con 3 cadenetas, pues vamos a ir a la primera, segunda, a la tercera cadeneta de subida y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar el círculo. Ahora vamos a volver a empezar con 3 cadenetas, que recordemos que es un punto alto. Y vamos a trabajar en cada punto que hemos hecho 2 puntos, así que en ese mismo que he salido hago otro punto. Bien. Voy al siguiente punto y voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. Bien. Voy al siguiente y hago 2 puntos. 1 y 2. Bueno. Podéis ir contando. Al final de la vuelta deberíamos tener, si aquí tenemos 16, aquí deberíamos de tener 32 puntos, ¿vale? Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, chicas, yo ya tengo los 32 puntos, ¿vale? 2 puntos por cada punto. Bueno, pues repetimos otra vez. Aquí subimos con 3, pues volvemos a cerrar en la tercera cadeneta de subida. Vamos a ver. Ajusto bien aquí. Y en la tercera cadeneta de subida hago un punto deslizado. En la tercera vuelta es igual de fácil. Mirad, subo con 1, 2 y 3, ¿vale? Y vamos a hacer en un punto, va a ser un punto normal, y en el siguiente va a ser un aumento. Así que en este primer punto solo hago las 3 cadenetas, pero voy al siguiente y hago 2. Hago 1 y 2 puntos, ¿vale? Voy al siguiente punto y hago solo 1. Y en el siguiente punto hago 1 y 2 puntos. ¿Ok? Voy al siguiente, solo 1. Y en el siguiente hago 2. 1 y 2 puntos. Bueno, vamos a continuar así. Bueno, chicas, ya hemos terminado la vueltita, así que vamos aquí a la tercera cadeneta de subida y cerramos, ¿vale?
Estas son las 3 vueltas que tenemos que hacer. Venga, ahora vamos a comenzar haciendo 3 cadenetas de subida, que equivalen a un punto alto, separo con 2 cadenetas, salto un punto y voy al siguiente, y hago un punto alto. ¿Vale? 2 cadenetas. Y en la base saltamos un punto y vamos al siguiente punto. ¿Bien? 2 cadenetas, salto un punto y voy al siguiente. Bueno, mirad, yo aquí tengo ya 3 cuadritos. Vamos a repetir hasta tener 19 cuadraditos como este. Bueno, amigas, hemos terminado los 19 cuadraditos, ¿ok? Contamos los agujeritos, tenemos que tener 19. Y voy a cortar el hilo porque vamos a hacer una vuelta de macizos y otra de calados. Y quiero que el macizo quede siempre por el mismo sitio, ¿vale? Como esto va en esta dirección, corto el hilo y vengo aquí. Venga, desde aquí también podríais haber cogido y haber girado la labor, ¿vale? Pero yo no me di cuenta, así que bueno, desde aquí haber girado la labor a la hora de hacer los agujeritos. Venga. Ato un nudito en la tercera cadeneta que hicimos de subida. Vamos a ver. Es muy fácil, ¿vale? Solo tenéis que estar atentas y vamos para adelante. Los que van a ser macizos siempre van a ser de doble punto alto, así que voy a subir con 4. 1, 2, 3 y 4. Y a partir de ahora, en cada agujerito que tenemos, vamos a hacer 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, si os dais cuenta, yo voy escondiendo el hilo. De esta forma me ahorro luego esconder hilos. He hecho doble hilo y por cada agujerito repetimos 3 dobles puntos altos, ¿vale? Venga, vamos a dar así toda la vuelta. Bueno, ya terminamos esta vuelta. Hemos hecho los 3 dobles puntos altos y aquí en la esquinita, el punto de unión aquí, hacemos un doble punto alto también, ¿vale? Bueno, ahora es ir repitiendo estas 2 vueltas, pero con diferentes números, ¿vale? Para hacer los agujeritos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a subir con 1, 2 y 3, que sería un punto alto. Y ahora para separar vamos a hacer 1, 2 y 3. Vamos al centro, justo encima, ¿no veis? Donde teníamos el punto alto de abajo, ahí hacemos un punto alto. Bien, y hacemos 1, 2 y 3. Y justo aquí en el centro hacemos un punto alto, ¿vale? Solo es cambiar los números. Cuando llegamos al final, repetimos doble punto alto. Dentro de cada agujerito de estos, doble punto alto. Pero ahora, en la siguiente vuelta, van a ser 4 dobles puntos altos, ¿vale? Venga, vamos a hacer este y vamos hablando. Agujeritos, ¿verdad? Con punto alto y 3 cadenetas. ¿Y cómo hemos empezado? Pues con 4 cadenetas de altura y luego por cada agujerito 4 dobles puntos altos. Igual que antes, solo que cambiando el número. Entonces ahora terminamos esta vueltita aquí en la esquina con un doble punto alto en la tercera cadeneta de subida. Bien, contamos hasta 3, a ver, aquí la esquinita, y ahí hago el doble punto alto del final. Venga, 1, 2 y 3. Para la siguiente vuelta vamos a cambiar un poquito, mirad. Vamos a seguir trabajando en punto alto, ¿vale? Pero vamos a hacer subida de 3 y ahora dentro, aquí, en el primer huequito, después del primer punto, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Como si haríamos una V, ¿vale? Mirad, ahora vamos a hacer 2 cadenetas y repetimos entre los puntos, entre donde iría el punto alto aquí, ahí vamos a hacer un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto, ¿vale? Para llegar al siguiente huequito que está aquí, pues separamos con 2 cadenetas, ¿bien? Vamos al agujerito y hacemos punto alto, 2 cadenetas y punto alto, ¿bien? Venga, pues vamos a llegar hasta el final, ¿vale? Y os voy a explicar la siguiente cómo va, es muy fácil también. Bueno, mirad, hemos terminado ya esta primera vuelta con las V's entre los dibujos, ¿verdad? Bueno, ya hago aquí la última V. Otra cosita que os voy a decir, yo no lo voy a soltar, pero vosotras aquí al principio yo he dado 3 de subida y luego he hecho la V. Si no queréis, no deis las 3 de subida, ¿vale? Que yo ahí me he colado un poquito. Bueno, ahora giramos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mirar, doble puntos altos otra vez. Pues 1, 2, 3 y 4 de subida. Y ahora vamos a trabajar dentro de las V's.
por cada V que tengamos, vamos a hacer 5 dobles puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Este sería el quinto. Y directamente doble hilo y volvemos a trabajar dentro de la siguiente V, ¿vale? Vamos a hacer 5 dobles puntos altos por cada V que tenemos. Venga. Bueno, chicas, mirad. Ya hemos acabado esta vuelta donde damos 5 dobles puntos altos. Vamos a estar atentas porque esto es muy sencillo. Vamos a ir alternando a partir de ahora la vuelta de Vs y la vuelta de dobles puntos altos. Eso sí, ya todas las vueltas van a ser de doble punto alto, tanto sea la de la V como la de los grupos de macizo. ¿Ok? Vale, pues mirad, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, como van a ser todas de doble punto alto, empezar con 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y mirad, vamos a empezar con las Vs. Para hacer las Vs, cada vez que hagamos una V por cada vuelta, vamos a abrir un poquito más el agujero. Si antes dábamos 2 cadenetas de separación, ahora vamos a dar 3 cadenetas de separación. Doble hilo y en el primer agujerito aquí, un doble punto alto, ¿vale? Siempre vamos a separar con 2 cadenetas. Repetimos una vez más, doble hilo. ¿Ok? Y aquí en el centro, un doble punto alto. Y en esta ocasión, 3 cadenetas y un doble punto alto. Bien. Mirar, si aquí hacemos una V con 2 puntos más que antes, ¿vale? O sea, aquí teníamos 2 puntos, ahora vamos a tener 3. La siguiente vuelta de macizos, en vez de 5, van a ser 6. ¿Ok? La siguiente vuelta de V, pues como esta es de 2, esta es de 3, la siguiente será de 4. Bien. La siguiente V de macizos, como esta es de 5, la siguiente de 6, la siguiente de 7. ¿Ok? Y bueno, vamos a ir trabajando así y os voy enseñando y os vuelvo a explicar un poquito más relajada. Venga. Bueno, chicas, mirad, ya lo tenemos. Ya hemos llegado, bueno, a las repeticiones. Mira, esto era muy fácil. Recordemos que aquí hacíamos una V, pero era de punto alto. Luego empezábamos con las Vs de doble punto alto, ¿vale? Si aquí hacíamos en esta V2, en la siguiente V hacíamos 3 cadenetas. En la siguiente hacemos 4 cadenetas y en la siguiente V 5 cadenetas, ¿vale? Otra cosita más. Aquí, en la primera V, aquí en el centro metíamos 5 puntos altos. En el siguiente metemos 6 y en el siguiente 7. Aquí hay una salvedad. Si esta talla os queda bien, metéis aquí 9. Si necesitáis una vuelta más porque pensáis que así os va pequeño, volvéis a repetir una V de 5 cadenetas y hacéis esta de 8 y la siguiente de 9, ¿vale? Para darle una vuelta más. Bueno, pero yo así creo que me queda bien. Así que bueno, vamos a poner la siguiente vueltita, antes de lo que es el dibujo central, ¿vale? Antes de empezar con el calado que va hacia abajo. Bueno, es igual de facilita. Venga, vamos allá. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Y aquí en el agujerito, en el primero, ¿vale? Entre el primer punto y el siguiente, hacemos un doble punto alto. Bien. Y ahora vamos a separar con 3 cadenetas. Mirad. En la primera vamos a contar 1 y 2. Vamos a ir al siguiente. Hacemos doble punto alto siempre. 1 y 2. Y vamos al siguiente. Hacemos un punto doble alto. El siguiente punto doble y el siguiente punto doble. Bien. Vamos a ir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, hasta el centro, hasta los 2 dibujos. Y ahí vamos a hacer un doble punto alto, ¿vale? Y a partir de aquí es siempre igual. 3 cadenetas, bien. Saltamos 1, 2 y 3 y vamos al siguiente. Doble punto alto, que no se nos olvide. 1, 2, 3, vamos al cuarto. En el 4 hacemos un punto. Doble punto en el 5 hacemos un punto. Doble punto en el 6 hacemos un doble punto. Y ahora hacemos 3 cadenetas, bien. Y un doble punto alto, ¿ok? Bueno. Esto es lo que vamos a ir repitiendo hasta completar la fila. Llegado este momento, cortamos y ya tenemos la parte de adelante. La parte de atrás la hacemos completamente igual.
Bueno, vamos a ver cómo realizamos el tirante. Mirad, este dibujo además os va a gustar muchísimo. Seguro que habéis visto un montón de gráficos por ahí que niñas para vestiditos. Podéis haceros una blusa preciosa utilizando este punto, uniendo tiras. Así que vamos a comenzar, seguro que os gusta. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer va a ser una cadeneta y voy a dar tres cadenetas, perdón, una, dos y una tercera. Y ahora voy a hacer 1 y 2 puntos, ¿vale? 2 puntos bajos. Venga, giro la labor. Y ahora vamos a ir hacia arriba. Mirad, vamos a trabajar 13 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenetas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en la séptima vamos a hacer un punto bajo. Bien, aquí ahora se nos ha formado un circulito. Ahora vamos a hacer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a ir a la parte de abajo donde tenemos los 2 puntos bajos que hicimos y aquí en la esquinita vamos a hacer un punto bajo. Venga, para subir otra vez vamos a hacer, giramos la labor y ahora vamos a hacer 7 cadenetas, ¿ok? Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y ahora, dentro de este circulito pequeño que nos ha quedado aquí, vamos a trabajar un punto alto y una cadeneta. Bien, vamos a seguir así hasta tener 10 puntos altos. Así que el segundo, cadeneta. 3, cadeneta. 4, cadeneta. 5, cadeneta. 6, cadeneta. 7, cadeneta. 8, cadeneta. 9, cadeneta y 10 puntos altos, ¿ok? Aquí tenemos el punto alto número 10. Ahora vamos a hacer, como hicimos aquí, 7 cadenetas, vamos a hacerlas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, venga, hasta aquí, facilito. Bueno, aquí donde tenemos el primer punto bajo donde salimos, ahí vamos a hacer un punto deslizado, o un punto bajo porque me da igual, ¿vale? Venga, giramos. Vamos a trabajar sobre estas cadenetas 10 puntos bajos. Así que voy a echar una cadeneta y voy a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Bien? 10 puntos bajos sobre los puntos. Mirad, ahora vamos a trabajar sobre el punto alto un punto bajo. ¿Bien? Y vamos a hacer 3 cadenetas. 1, 2 y 3. En el huequito que nos ha quedado en cada punto alto, ahí vamos a hacer un punto bajo. Perfecto, ya tenemos el primer picot, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Pues en el punto alto vamos a hacer un punto bajo y 3 cadenetas. Vamos a huequito y un punto bajo. Ya tenemos aquí 2 picots. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Repetimos 1, 2, 3 cadenetas y vamos otra vez a huequito y hacemos un punto bajo. Bueno, el tercer picot hacemos un punto bajo y vamos a hacer un cuarto picot. Un punto bajo, 1, 2 y 3 y en el huequito del centro un punto bajo. Venga. Ahora en realidad lo que vamos a hacer es repetir esto que acabamos de hacer. ¿Bien? Así que salimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 7, en el 7, un punto bajo y hacemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mirad. Vamos al siguiente punto alto que tenemos aquí, ¿bien? Y ahí hacemos un punto bajo.
Y ahora es repetir la operación. Vamos a hacer igual que antes, hacemos las 7 cadenetas, bien, hacemos los dobles puntos altos, bajamos y volvemos a subir con los puntos bajos y los picots, ¿ok? Ahí en ese momento me esperáis. Bueno, mirad chicas, hemos repetido lo mismo que hemos hecho aquí, lo hemos hecho aquí, ¿ok? ¿Que queréis otro dibujo más, que lo queréis más largo? Pues dais otro, repetimos la operación, tiramos de las cadenetas y repetimos la operación. Pero va a llegar un momento dado en el que queremos volver a subir para terminar el dibujo. Esto, yo os voy a enseñar a hacer el dibujo primero, ¿vale? Y luego os voy a enseñar cómo unirlo directamente a la prenda para que nos quede más bonito, ¿vale? Pero primero el dibujo. Bueno, yo ya tengo aquí los 4, pero no, como quiero terminar el dibujo, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con los picots, ¿vale? Venga, en el punto alto un punto bajo, las 3 cadenetas y al huequito, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar esto hasta llegar aquí a la esquinita. Bueno, mirar, ya hemos hecho toda la vuelta con picots, ¿vale? Lo que es en el punto alto un punto bajo, las 3 cadenetas y en el huequito un punto bajo. Y repetimos hasta tener 9 picots, ¿ok? Aquí nos va a sobrar este punto alto, que simplemente hacemos un punto bajo y lo hemos solucionado. Venga, ahora vamos a trabajar otra vez encima de las cadenetas. Aquí dimos 10, pues venga, 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, aquí antes nos sobraban estos puntos altos que no los hemos trabajado. Pues mirar, contamos 1, 2, 3, 4, vamos aquí al quinto, bien, y en el quinto, a ver si, sí, ahí en el quinto vamos a hacer un punto bajo, bien, y hacemos el picot. 3 cadenetas y en el huequito, punto bajo, bien, otra vez, en el punto alto un punto bajo, 3 cadenetas y en el huequito, punto bajo. El siguiente, punto bajo en el punto, 3 cadenetas y un punto bajo en el huequito. Y ya hacemos este último, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y un punto bajo. Bien, ya hemos hecho lo mismo que hemos hecho aquí arribotas, ¿verdad? Bueno, pues ahora seguimos bajando, vamos al punto alto, damos un punto bajo y ahora hacemos las 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí, en la esquinita de arriba, donde empezamos antes con las 2 cadenetas de inicio, ¿verdad? Pues ahí mismo hacemos un punto deslizado, una cadeneta y cortamos el hilo. ¿Ok? Bueno, esto le falta una planchadita, acomodarlo y ya veis qué cosa más mona queda. La verdad que a mí el dibujo me gustó mucho, creo que es lo que más me llamó la atención de la blusa. Así que bueno, y repito, con este dibujo podéis hacer infinidad de cosas. Solo hay que dejar correr un poquito la imaginación. Bueno, ahora voy a hacer, mirad, luego por ejemplo de aquí hacia abajo haremos otra vez en la otra dirección y lo cosemos sin más, ¿vale? Aquí arriba le damos un par de puntaditas. También podéis salir desde aquí mismo. Cogéis un hilo, lo traéis y hacéis las 13 cadenetas, bajáis y demás. Y ya lo tenéis unido aquí. Lo que sí nos hace falta es saber cómo unimos dos dibujos. Si yo quiero aquí uno y al lado el otro, ¿dónde lo unimos? Venga, pues vamos a explicarlo. Bueno, mirad chicas, bueno, que está sin planchar, esto vendría bien una planchadita para que lo veríais mejor, ¿verdad? Bueno, como veis, yo he hecho uno y luego de aquí hacia abajo hice el otro. Y como veis, luego al lado vamos a hacer otro, pero vamos a unirlo a este de aquí, ¿vale? Salimos otra vez y vamos a unirlo aquí. Solo vamos a unir en esta vuelta, ¿vale? Una cosa, yo solo he hecho 2 dibujos. Si vais a hacer 3, pues este de aquí lo tenéis que volver a unir, ¿bien? Pero como yo solo voy a hacer 2, solo voy a unir aquí. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, como ya os he comentado, primero he hecho esta tira, ¿bien? Mira, mejor vamos a hacer esto. Primero he hecho esta tira y luego hacia abajo. Luego he hecho la otra tira, he venido y he unido. ¿Cómo unimos este punto, vale? Yo ahora al bajar voy a unirlo aquí. Bueno, pues nos tocan los picots. ¿Y qué vamos a hacer? Venga. Para unir los picots, mirad, a ver, aquí hemos dado ya los 10 puntos bajos, ¿vale? Y vamos a hacer el siguiente picot. El picot primero. Voy a hacer un punto bajo. Normalmente hacemos 3 cadenetas. Bueno, pues no, mirad, vamos a hacer una cadeneta. Vamos a ir al otro dibujo, al que tenemos que unir, y vamos a coger
el punto por debajo, aquí el picot por debajo, vamos a hacer ahí un punto bajo, bien, vamos a darle otra cadeneta y ya acabamos el picot con un punto bajo en el agujerito y ya simplemente es continuar trabajando la labor como se nos presenta, ¿ok? Y de esta forma es como unimos un picot con el otro, ¿bien? Un picot con el primero del otro lado. Bueno, vamos a ver cómo unimos esto a una blusa para que nos quede bonito. Bueno, chicas, vamos a comenzar a ver cómo unimos aquí sin tener que andar cosiendo, ¿vale? Lo que es el tirante. Mirad, vais a poner un marcador aquí y otro aquí, ¿vale? Mirad, aquí en la esquinita, uno. Yo no los voy a cerrar porque voy a usarlos ahora. Aquí en el siguiente, otro marcador. Y aquí en el siguiente, otro marcador, ¿ok? Venga, bueno, ya lo tenemos. Bueno, pues mirad, ha llegado el momento en que estamos ya pues en la esquinita de la parte de abajo. Venga. Hemos llegado, yo voy a hacer dos, ¿ok? Yo ya sé mi medida y voy a hacer dos. Bueno, como ya hemos aprendido a hacerlo, como eran aquí antes, cuatro picots. Bueno, yo he hecho dos solo, ¿vale? Hacemos dos. Mirad, cuando vamos a hacer el tercero, voy a soltar aquí un poquito. Y es como si empezaría a hacer mi tercer picot, ¿ok? Voy al punto y aquí ahora tendría que hacer 3 cadenetas, ¿no? Pues no, mirad, vamos a hacer una cadeneta, ¿bien? Vamos ahí donde hemos puesto el primer marcador. Lo vamos a sacar. Y ahí por la parte de atrás vamos a hacer un punto bajo. Traigo hacia mí y cierro. Es como si sería mi segundo punto. Hago uno más y acabo este picot. Venga. El siguiente picot se hace libre, se hace normal. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y en el agujerito un punto bajo, vale. Este sin nada, ¿ok? Uno sin nada. Vamos a por el siguiente. Un punto bajo y una cadena. El segundo punto del picot lo vamos a sustituir por medio punto alto. Así que he hecho una hebra donde he puesto el segundo marcador, lo quito, he hecho una hebra y por la parte de atrás, aquí en la esquinita, hago un punto medio, traigo el hilo hacia mí y paso por todo. Ahora hago la siguiente cadeneta que corresponde, bueno, y cierro el picot. Venga. Ahora vamos a hacer un picot libre otra vez. Voy al puntito que corresponde, bien, y hacemos 1, 2 y 3. Y al agujerito, venga. Y ahora voy a hacer el siguiente picot, que sería el punto bajo, donde tenemos el punto alto. A ver que me he enganchado aquí un poquito. Venga, un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una cadeneta y donde he puesto el tercer marcador, aquí en esta esquinita, ¿vale? Es donde voy a hacer un punto alto. Un punto alto. Hago una cadeneta más y es como si cerraría el picot, ¿ok? Bueno, y ahora sigo trabajando tal y como corresponde. Esta primera tirita ya la tengo hecha, así que ahora voy a tirar de aquí hacia abajo, ¿ok? De aquí hacia aquí para ver cómo lo engancho en el otro lado. Bueno, chicas, mirad, hemos hecho de aquí hacia abajo y hemos agarrado lo que es el tirantito al cuerpo. Hemos subido y hemos empezado con el otro lateral y hemos hecho otros dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atarlo con la parte de atrás, ¿ok? Esto vamos a atarlo atrás. Bueno, pues doblamos esto aquí y esto sería la parte de atrás, ¿bien? Venga, si vamos a unirlo aquí, vamos a hacerlo igual que antes. Antes teníamos uno aquí en la esquinita, otro aquí al principio de, bueno, o al final del punto doble alto y otro aquí donde están las conchitas. Como ahora venimos hacia aquí, vamos a atarlo así, ¿bien? Así. Así que vamos a empezar por aquí, por el tercero, en vez de por el primero, por el tercero. Recordemos, antes hacíamos un punto bajo, luego un punto medio y luego un punto alto. Pues ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por el punto alto. Así que lo que he hecho yo aquí es dar como antes, a ver el hilito, como antes ya he hecho los dos picots, voy a por el tercero y en el tercero lo que voy a hacer es una cadeneta, he hecho hebra,
y aquí donde tengo la tercera, ¿vale? Como está más hacia adentro, tiene curva hacia allí, ya lo he cerrado un segundito, aquí, pues ahora me toca el punto alto. Venga, pues he hecho hebra y donde acabo de quitar el marcador es donde hago el punto alto. A ver, tantos hilos, ¿verdad, chicas? A veces, venga, pues aquí hago un punto alto. Procuramos siempre coger 2 hilos, ¿vale? Para que nos quede bien agarradito. Bueno, no quiere. Vamos a ver, aquí, aquí. Un punto alto. Bien, cadena, venga. Cierro el picot porque es igual que en el otro lado cambiando la posición. Bueno, voy al siguiente y hago un picot libre, sin atarlo a ningún sitio. 2 y 3. Venga. Recordemos, en el siguiente vamos a hacer un medio punto. Así que empiezo haciendo el punto bajo y a la hora de hacer el picot hago una cadena. Y aquí donde tengo el segundo marcador, hago medio punto alto. Bien. Aquí, medio punto alto, pasando por todos. Una cadeneta y sigo con el picot. Venga. Venga, voy al siguiente y recordemos que este es libre. Vale, aquí este no lo cojo con ninguno. Y ahora en el siguiente hago un punto bajo y en vez de hacer el picot hago una cadeneta. Y aquí justo en la esquinita, un punto bajo y una cadeneta. Bueno, y ya simplemente pues nos queda terminar los 2 picots aquí que nos quedan libres, ¿ok? Venga, punto bajo, otra vez punto bajo. Bueno, esto lo he explicado con otro hilo para no confundiros porque igual es un poquito complicado de ver con este, ¿bien? Y mirar, de esta forma es como vamos a atar el primer tirante, ¿vale? Voy a hacer el segundo para que veáis cómo lo atamos también delante y detrás. Bueno, chicas, hemos puesto, ¿verdad?, el tirantito que va más a la esquina. Ahora vamos a poner el que va más hacia adentro. Vamos a poner 2 tirantes. Bueno, en esta ocasión, mirad, vamos a quedarnos con este dibujo y vamos a poner el doble. Ahora vamos a hacer triple punto alto y doble punto alto, ¿ok? Venga, lo ponemos en esta posición. Y bueno, yo ya he realizado hasta aquí, ¿verdad? La mitad del... A ver si lo veis aquí. Pues la mitad del dibujo que va hacia el cuerpo. Venga, ya he hecho los 2 picots. Ahora os repito, voy a echar 1, 2 y 3 hilos. Vamos a ir al segundo dibujito entero, aquí. Y ahí vamos a hacer, bien, aquí, el triple punto alto. Sacamos una vez, sacamos 2, sacamos 3 y sacamos 4. Echamos una cadeneta y hacemos como si terminaríamos el picot. Venga, recordemos, el siguiente picot es libre. Así que simplemente hacemos un punto bajo, las 3 cadenetas y un punto bajo. Venga, el siguiente picot vamos a unirlo otra vez. Hago un punto bajo y una cadeneta siempre, ¿vale? Y ahora voy a echar una y 2 hebras. Aquí, donde vamos a unirlo, va a ser aquí, ¿ok? Aquí. ¿No veis el dibujito? Pues aquí. Venga, en el segundo, aquí he echado 2 hilos, hemos puesto aquí, pues aquí. Vamos aquí y hacemos el doble punto alto. Traigo hacia mí, saco una, saco 2 y saco 3. Echo una cadeneta y hago como si terminaría el picot. Aquí, qué menudo lío, ¿eh? Aquí, venga. Venga. El siguiente, recordemos que también es libre. Un punto bajo, 1, 2 y 3 y un punto bajo. Bueno, y el siguiente picot vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una cadeneta. Vamos a ver si posicionamos esto aquí bien, ¿vale? Para que lo veáis bien. Aquí, antes bajábamos punto bajo, punto medio y punto alto. Pues voy a hacer un punto alto en este punto alto que era antes de unión, ¿vale? También podéis hacer otra cosa, directamente unirlo aquí. Que, mirad, es lo que voy a hacer, voy a unirlo ahí. Vamos a dejarlo de tonterías. En el picot que hicimos aquí, ¿no veis? Hay 1 y 2 y aquí este es el tercero que baja. Bueno, pues desde ahí vamos a hacer en este picot un punto bajo. Vamos a hacer una cadeneta
y ya vamos a seguir trabajando tal y como se nos representa hasta llegar aquí a la esquinita. ¿Cuándo bajamos? Bueno, pues tenemos que hacerlo a la inversa. Cuando bajemos, hacemos 1 y 2 picots, unimos aquí en el tercero, luego seguimos trabajando, perdón, 1 libre, en el siguiente doble punto alto, 1 libre, y en el siguiente triple punto alto, y ya terminamos la vuelta. ¿Ok? Es lo mismo, pero a la inversa, así que vamos a continuar. Bueno, amigas, mirad, yo sé que esto es un poquito lioso. La verdad que si tenéis paciencia, primero hacéis el dibujo, ¿vale? Primero hacerlo como lo he hecho yo en suelto para que lo entendáis. Y luego la unión, ¿vale? Si no queréis hacer este tirante, no pasa nada, que lo veis muy complicado, le podéis poner cualquier tirante de cualquiera de las blusas que he hecho yo, que ya hay un montón de ellas, repasáis un poquito y le ponéis otro tirante. A mí me gusta, yo por lo menos lo intentaría, ¿vale? Y repito, ¿qué os parece muy lioso? Pues nada. Pero en realidad es fácil, tenemos que entender que la curva es esta. Cuanto más hacia abajo esté la curva, más alto es el punto. Esto sería triple punto, doble punto, punto alto, medio y bajo, ¿vale? Y luego recordemos que si hacemos uno, por ejemplo, este de triple, luego, ¿no veis? Hay un picot aquí sin trabajar. Otro doble, hay un picot sin trabajar, ¿vale? Aquí lo mismo, doble punto alto, un picot, que lo hemos hecho normal, sin unión, vaya, lo hacemos sin unión. El siguiente medio, el siguiente picot sin unión y el siguiente un punto bajo, ¿vale? Claro, si luego lo trabajamos por el otro lado, pues sería la inversa. Empezaríamos con el primer punto, punto bajo, punto medio, punto alto, punto doble y punto triple, ¿vale? Bueno, yo lo intentaría, porque las cosas a veces no son para hacer deprisa, sino que son para aprender. Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, una vez que hemos visto cómo unimos, cómo hacemos los tirantes, ya sabemos a qué altura deberíamos de tener la bocamanga, ¿vale? Porque así es más fácil, si no luego, aquí esto como es un dibujo exacto no podéis quitarle 1 centímetro o 2, pero aquí sí. Entonces primero el tirante y luego la bocamanga. Mirad, yo ya he unido lo que son los laterales, el círculo con el otro círculo para que abajo me quede en recto para trabajar. Vamos a ver cómo lo hacemos en el otro lado. Venga. En mi caso, yo voy a empezar, claro, cada cual sabrá dónde tiene que empezar, ¿vale? Yo en mi caso voy a hacer 1, 2, 3 dibujos en el tercero. Voy a empezar a trabajar desde aquí, ¿vale? Desde el punto doble alto. He atado ya un hilo y en mi caso también, claro, eso vosotras dais la tira por un lado y por otro y os lo probáis, ¿vale? Yo voy a dar 24 cadenetas, venga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Uy, 20, 21, 22, 23 y 24, que quería correr y son 24. Voy a colocar esto bien. Vamos a ver. Tenemos que unir este lado con el otro, ¿bien? Con el otro lado de aquí. Mirad, yo he puesto unos marcadores, ¿vale? Vais a hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo he colocado los marcadores, que se me engancha aquí el hilo. A ver, mirad bien dónde he colocado los marcadores. Vamos a ver. Vamos, aquí es donde hemos empezado en el otro lado, ¿vale? O sea, sería el primer punto de unión. Luego, en el de 3, vamos a ir al primero, donde tenemos el agujerito, ahí ponemos otro, donde tenemos el agujerito, ponemos otro, ¿ok? Y luego vamos a empezar en el tercero. Y directamente volveríamos a ponerlo en el primero, que sería este. Podéis hacer este cachito e ir para abajo colocando los marcadores, ¿vale? Porque de esta forma nos queda completamente recto. Venga, pues voy a buscar ahora dónde he dejado los otros puntos y lo juntamos. Bueno, chicas, 24 cadenetas. Dicho esto, vamos a coger el círculo del otro lado, ¿ok? Aquí sería la bocamanga. Entonces vamos a coger el círculo del otro lado. Yo ya voy a quitar marcadores porque me molestan mucho. Aquí es donde voy a unir, ¿vale? El primer punto lo vamos a unir ahí y ahí sabremos ya el ancho que va a tener nuestra bocamanga. Lo cogemos así, a ver aquí, y unimos ahí con un punto bajo, ¿bien? El dibujo va a ser tipo filet crochet, que es un punto alto y 2 cadenetas, ¿vale? Es muy fácil, mirad. Todas las vueltas, para dar la amplitud, hacemos 1 y 2, ¿vale? Cuando vayamos a empezar todas las vueltas vamos a dar 2 cadenetas. Donde hemos puesto el marcador, lo quitamos. Bien. Y vamos
hacer ahí un punto alto. ¿Vale? Y ahora giramos y vamos a trabajar sobre las cadenetas que acabamos de hacer. Venga, el dibujo es muy sencillo, el patrón es simplemente, vamos a ver, simplemente aquí, 1 y 2 cadenetas, mirad, vamos a contar 1 y 2, vamos a la tercera y hacemos un punto alto, venga, 1, 2 cadenetas, salto 1 y 2, el segundo, 2 cadenetas, 1 y 2, el tercero, 3. Otra cosa que se me ha olvidado deciros, claro, yo he dado 24 cadenetas, vosotras tenéis que hacer múltiplos de 3, ¿vale? Siempre, pues que queréis más, 27, queréis más, 30, queréis más, 33, ¿vale? Siempre múltiplos de 7. Uy, perdón, múltiplos de 3. Madre mía. Vamos a ir haciendo. 1, 2, 3. Venga, 1, 2, 3, mirad. Aquí siempre vamos a trabajar sobre el primer punto que tendríamos hecho, ¿vale? Nosotros hemos salido de aquí, bueno, pues acabamos esta vuelta aquí. Pero todas las vueltas, para terminar, todas las vueltas vamos a dar 1 y 2 cadenetas y vamos a ir al punto siguiente. Recordemos, aquí el punto siguiente era el primero, en este lado también, ¿vale? Así que voy a ir aquí y voy a hacer un punto bajo. Así se terminan todas las vueltas, por decirlo así, en el marcador siguiente. Para empezar la siguiente, ¿qué tenemos que hacer? 1 y 2. Podemos mirar aquí. ¿Dónde tenemos el marcador? En el huequito. ¿Y qué hemos dicho que vamos a hacer? Echar una hebra y hacer un punto alto. De esta forma estamos añadiendo cada vez un dibujito, ¿vale? Ahora, después de echar el punto alto, giramos. Y el filet crochet es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer son 2 cadenetas y trabajar en el punto alto que tengamos. Yo tengo el punto alto aquí, pues hago aquí el punto alto, 2 cadenetas, voy al siguiente punto alto y hago un punto alto, ¿ok? Bueno, voy a ir trabajando hasta el final, punto sobre punto. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Bueno. La verdad que luego vosotras sin marcadores vais a coger el truquillo. Yo os los pongo para que os sea más fácil de ver dónde tiene que ir, pero casi que lo pide el propio punto, ¿vale? Venga. Estamos llegando al final. A ver. Vamos allá. Mirad, estamos. Aquí tenemos un punto alto. Vamos a hacerlo. 2 cadenetas. Y aquí tenemos el último que hicimos, ¿ok? Encima del punto alto, ¿recordáis? Aquí teníamos antes, salíamos desde aquí. Pues hay otro punto alto. ¿Qué hacemos para terminar las vueltas? Damos 2 cadenetas y ahora tengo el marcador en este agujerito. Bueno, pues ahí hago un punto bajo. Y lo que acabo de hacer simplemente es terminar una vuelta. Vale, entonces este ya lo quito. Para darle altura, para la siguiente vuelta hacemos 1 y 2. Normalmente giraríamos ya, ¿vale? Pues no, vamos a unirlo también al siguiente hueco donde tengo marcador, ¿bien? Y hago un punto alto. De esta forma, repito, que estamos haciendo un punto más cada vez. Desde aquí, pues giramos 1 y 2. Donde tengo el punto alto, un punto alto, ¿vale? Es simplemente esto. ¿Y que no os acordáis dónde tenéis que ponerlo? Bueno, pues luego lo ponéis aquí, 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 en el centro. Igual hacéis el mismo paso que hemos hecho antes, ¿vale? ¿Hasta dónde tenemos que ir haciendo los aumentos? Recordad, para terminar la vuelta, 2 cadenetas de más y un punto bajo. Y para empezar la vuelta, un punto alto, más o sea, 3 cadenetas más un punto alto hacia arriba, ¿ok? Lo que acabamos de hacer. Luego, ¿hasta dónde tenemos que trabajar? Pues vais a contar, cada una tendrá aquí, pues si lo habéis hecho más grande tendréis 24 dibujitos, si lo habéis hecho más pequeño 23. Contáis en el centro y lo ponéis. Si tenéis 24 os va a quedar justo en medio de 2. Si tenéis 23, el marcador os va a quedar en medio de 3, ¿vale? Eso ya vosotras lo miráis. Y vamos a dejarlo un poquito antes de terminar, ¿vale? Donde veáis ya que nos queda recto. Venga, vamos a trabajar hasta ahí. Bueno, chicas, ya tenemos cerrado las dos partes, ya tenemos las dos partes en redondito, ¿vale? Ya la hemos dejado en recto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues doblamos por la mitad
y por debajo de la axila es por donde menos se puede notar igual cuando hacemos una costura, ¿verdad? Bueno, pues ahí mismo yo he atado un nudito en un punto alto. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer siempre para empezar van a ser 1, 2, 3 cadenetas. Si queréis le podéis poner un marcador y separar con 2, 1 y 2. Y vamos a ir al siguiente punto alto y trabajaremos un punto alto. A ver, aquí, en el siguiente un punto alto. Bien, y es ir trabajando 2 cadenetas y un punto alto. ¿Ok? Bueno, vamos a ir trabajando esto hasta llegar aquí al centro. Yo os doy un pequeño truquito. Bueno, mirad, ya estamos llegando aquí al centro de la labor. Bueno, pues seguimos trabajando tal y como nos corresponde. Y justo aquí en el centro, mirad, podemos hacer varias cosas. Yo voy a darle un poquito más de amplitud porque tengo un poquito de cadera y luego me queda todo prieto. Así que voy a ir colándome por el medio. Bien. Por ejemplo, voy de aquí, vale. Si yo haría normal, saltaría 1 y 2 y iría al tercero. Pues no, puedo saltarme solo uno. ¿Para qué? Para que me coja más cuadraditos, ¿vale? 1 y 2. Y voy a saltarme uno y voy a ir al centro. Aquí. Vale, de esta forma me salen más cuadraditos. 1 y 2, salto uno, voy al siguiente. Vamos a ver, aquí al siguiente. 1 y 2, salto 1, voy al siguiente. ¿No veis? Aquí he sacado varios cuadraditos más de los que tenía. Si no, lo que tenéis que hacer es, pues bueno, no saltaros ninguno y hacer desde donde hemos acabado 1 y 2 saltamos 2 puntos y vamos al siguiente. 1 y 2 saltamos 2 puntos y vamos al siguiente, ¿vale? Yo he saltado aquí varios cuadraditos. En la parte de atrás también voy a saltarme varios cuadraditos. Aquí voy a hacer otro más, ¿ok? Y de esta forma lo que hago, repito, es darle un poquito más de vuelo a la blusa, ¿vale? Bueno, pues esto es así de sencillo. Cuando acabamos la vuelta, ¿qué hacemos? Llegamos aquí. Hacemos en el tercero un punto deslizado y empezamos otra vez como hemos hecho hasta ahora. 3 puntos altos y 2 cadenetas, ¿vale? La verdad que el punto filet crochet siempre ha sido muy fácil. Así que bueno, vamos a ir trabajando hasta tener la largura que nos corresponda. Bueno, chicas, una vez de que tengáis el largo que queréis realizar, bueno, yo os voy a explicar en la foto que habéis visto, en la portada, ¿no? En la que, pues la que más se ve por ahí. En esa foto lo que hacen es dar una vuelta de puntos altos. ¿Cómo dan la vuelta de puntos altos? Pues dentro de cada huequito de estos, lo que hace, empezaríamos siempre para dar la altura de punto alto 3 cadenetas y luego sobre cada agujerito, bien, haríamos 3 puntos altos, ¿vale? Dan uno aquí, van al siguiente, dan otros 3, ¿vale? Bueno, y trabajan una vuelta entera de esta forma. Pero yo lo he hecho y me ha parecido muy tosco, así que bueno, si lo queréis hacer así, dais una vuelta entera de puntos altos, llegáis aquí y lo unís con un punto deslizado, ¿vale? Y a continuación trabajáis igual que voy a trabajar yo ahora. Venga, ya os he dicho, no me ha gustado nada, entonces la verdad lo veía muy tosco para lo fino que es el trabajo. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es trabajar. Imaginaros que estos son puntos altos, 2 cadenetas y un punto alto son 3 puntos altos, ya está, ¿vale? Bueno, pues desde aquí yo lo que voy a hacer es trabajar puntos bajos, voy a hacer 2 en este tercero, dentro de este 1 y 2, y en el siguiente 1, venga. Ahora voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hemos dado 7 cadenetas. Saltamos 1 y 2 puntos. Yo en esta ocasión son cadenetas, vosotras si son puntos altos saltáis 2 puntos altos. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer otro punto bajo y un tercer punto bajo, ¿vale? Ya os digo, yo estoy trabajando sobre cadenetas, vosotras si queréis hacerle la línea de puntos altos sobre los puntos altos. Venga, desde aquí vamos a hacer lo siguiente, mirad, vamos a hacer una cadeneta y dentro de este arquito que hemos hecho vamos a hacer 8 puntos altos. Venga, 1, cadeneta, a ver que no le he dado, cadeneta, 2, cadeneta, 3, cadeneta, 4, cadeneta, 5, cadeneta, 6,
cadeneta, 7, cadeneta y 8. ¿Bien? Y damos una cadeneta. Vamos a saltar 1, 2 y vamos 1, 2, vamos a ir al tercer punto y vamos a hacer un punto bajo. ¿Bien? Volvemos a girar para trabajar sobre lo que acabamos de trabajar. Mirad, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltarnos este punto. Mirad, tenemos aquí un agujerito. Vamos al siguiente y ahí vamos a hacer, mirad, un punto. Perdón, que me estoy equivocando yo. A ver, desde aquí vamos a ir al punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a salir con 2, 3, 4 cadenetas. Voy a hacer un punto alto. Bien. Y ahora bajo con 2, mirad, 1 y 2. En el punto alto trabajo un punto bajo. En el huequito, un punto bajo. Y en el punto alto, un punto bajo. ¿Bien? Esto sería como medio dibujito, por llamarlo así. Venga, desde aquí salgo con 1 y 2. Y ahora, dentro del agujero hacemos un punto alto. Doble hilo. Un doble punto alto. Un punto alto. ¿Bien? Y ahora para bajar, 1 y 2. Voy al punto alto y hago un punto bajo. Bien, esta es una orejita. Dentro del agujero, punto bajo. Dentro del punto alto, punto bajo. Y repetimos orejita, 1 y 2. Un punto alto. Luego, un doble punto alto. Luego, un punto alto. Bien. 2 de cadenetas de subidas, punto alto, doble punto alto y 2 cadenetas de bajada, 1 y 2. Y luego se trabaja sobre el punto alto un punto bajo. En el huequito, un punto bajo. Y en el punto alto, un punto bajo. Y repetimos, 1 y 2. ¿Bien? Y ahí mismo hacemos un punto alto. 2 hilos, doble punto alto. Solo un hilo, punto alto. Bien, y ahora bajamos con 1 y 2 y nos vamos al punto alto. Para que se me escapa, nos vamos al punto alto. Y hacemos un punto bajo, en el siguiente huequito un punto bajo y en el siguiente punto alto un punto bajo. Ahora subimos con 2 y aquí, como hemos hecho al principio, solo hacemos medio, ¿vale? Hago un doble punto alto. Hago un punto alto y un doble punto alto. Bien, ya tendríamos terminado el dibujo. Saltaríamos 1 y 2 puntos y iríamos aquí, al tercero, un punto bajo. Este sería el dibujito que trae la muestra, ¿ok? Y desde aquí repetimos la operación. Volvemos a hacer 1, 2, vamos a ver, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenetas. Saltamos 2 puntos, vamos al tercero. Bien. Y repetimos lo mismo que hemos hecho aquí. 1 y 2. Vamos al tercero. Giramos y repetimos el mismo dibujito que hemos hecho aquí. Mirad, chicas, yo voy a adelantar un poco para que veáis, porque también os quiero enseñar otra terminación que he hecho que yo creo que queda más bonita que esta, pero bueno, es por daros opciones. Venga, voy a hacer un cacho y os enseño las dos cómo quedan. Bueno, y os voy a enseñar otra forma de hacer la parte de abajo, que a mí me parece que tiene más lógica que la otra, pero bueno, simplemente para que la sepáis hacer, ¿vale? Porque yo creo que incluso queda más bonito. Ya os voy a pedir opinión. Mirad, desde cualquier punto alto traigo el hilo y hago una cadeneta. Voy a hacer igual que en el otro. Voy a ir 1, 2 y en el punto alto 1 y luego 1, 2 y en el punto alto 1. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho en los tirantes. Quiero reproducir esto de los tirantitos aquí abajo. Yo le veo que tiene más sentido, así que mirad.
hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy al siguiente punto alto y hago un punto bajo. Mirad. Ahora hago 1, 2 y 3 y voy al, perdón, 1 y 2, porque el tercero va a ser el punto bajo que demos en el siguiente punto alto. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a hacer aquí, vamos a hacer una cadeneta y voy a hacer 7 puntos altos. 1, una cadeneta. 2, una cadeneta. 3, una cadeneta. 4 cadeneta. 5 cadeneta. 6 cadeneta. 7 cadenetas, os he dicho 7, una más, 8. Y 8, bien, punto alto. Voy al punto que estaba encima del punto alto y hago un punto deslizado o punto bajo, como más rabia os dé. Desde aquí, bueno, pues hacemos picots, salimos con una cadeneta y justo desde aquí, mirad, vamos a hacer los picots dentro del agujerito, pues vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenetas y en el punto alto un punto bajo. En el agujerito, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo en el punto alto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer estos picots hasta llegar al otro lado, ¿vale? Mirad, hago aquí en el último agujerito, hago el último picot y aquí en el punto alto que dimos al principio, un punto bajo. Bien. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues repetir la misma operación que he hecho aquí. Voy a moverme con puntos bajos 2 cuadritos. Bien. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vuelvo a hacer lo mismo que he hecho aquí. ¿Ok? Venga, pues vamos a hacerlo. Mirad. He venido, he dado las cadenetas, he vuelto con los puntos altos y he hecho el primer picot. ¿Y sabéis lo que voy a hacer? Voy a unirlo. El segundo picot con el segundo picote aquí. ¿Para qué? Para que nos quede así unidito y nos quede muy bonito, mucho más bonito, más elegante, más trabajada la prenda, ¿verdad? Mirad, pues voy al segundo agujerito, hago un punto bajo y en vez de hacer el picot de 3, hago 1, lo giro, voy aquí 1 y 2, aquí en el segundo hago un punto bajo, que sería el segundo, lo giro, hago el tercero y ya cierro el picot en el siguiente punto. Ok, mirad, voy a hacer yo 4 o 5 así para que veáis el resultado y elijáis si os gusta más este o el otro. Venga, vamos a ello. Bueno, chicas, pues mirad, esta es la diferencia, ¿vale? Mirad, yo he hecho estos 3 motivitos, 3 de uno y 3 del otro para que veáis cómo queda la diferencia. Este es el pequeñito, el que he querido emular o imitar a lo que era el tirante, ¿verdad? Sería pues como medio tirantito puesto aquí abajo. Y este es el que veis en el original. Os recuerdo que el original también trae una vuelta de puntos altos que a mí, la verdad, no me pegaba mucho, pero ya os he explicado cómo se hace, ¿vale? Así que ahora ya tenéis la opción de elegir. Vamos a continuar. Bueno, mirad, para el cuellito yo simplemente hemos dado una vuelta de puntos bajos pues para dejarlo rematadito. Pero como siempre hay terminaciones, mirad, podéis hacer puntos de picot, hacer por ejemplo 3 puntos bajos y un picot. Recordemos lo que eran los picots, lo hemos hecho aquí. 3 cadenetas y un punto bajo en el siguiente. Podéis hacer un punto cangrejo, o podéis hacer lo que más os convenga, o dejarlo así que también queda muy bonito. Pero os voy a enseñar a hacer un punto cangrejo, pero que no se trabaja para atrás, se trabaja para adelante, ¿vale? Venga, yo voy a coger hilo desde aquí. Vamos a ver dónde lo tengo, aquí. Y eso sí, siempre hemos tenido que darlo primero una vuelta de puntos bajos. Venga, pues desde cualquier punto, bueno, tendría que ser de... Venga, voy a empezar desde la esquina para no liaros. Desde aquí de la esquinita, atamos un hilito. Venga. Y si nunca habéis hecho este punto, os va a gustar. Porque para mí es más fácil que el punto cangrejo, lo trabajo más deprisa y el terminado es muy bonito. Venga. He hecho como siempre una cadeneta y hago un punto bajo. Y ahora hago una cadeneta. Voy al siguiente y vamos a trabajar puntos deslizados. Cadeneta. En el punto, punto deslizado. Cadeneta. Mirad, ¿eh? Este es el punto cangrejo, solo que se hace hacia adelante. Mirad. Un punto deslizado y una cadeneta. Un punto deslizado y una cadeneta. Vamos a hacer un poquito más. Ya veis que es muy fácil, ¿verdad?
y queda como un cordoncito muy bonito. Venga, deslizado, cadeneta. En el siguiente punto, deslizado, cadeneta. Voy a avanzar yo un poquito para que veáis el resultado. Ya veis que es fácil, es un punto deslizado y cadeneta. En el siguiente punto, no saltamos ningún punto, ¿eh? Deslizado y cadeneta, en el siguiente punto. Deslizado, cadeneta. En el siguiente. Deslizado, cadeneta. Mirad la diferencia que hay de hacer una terminación así, espero que lo estéis viendo bien, o una simplemente así. A mí me parece una terminación muy bonita. Bueno, otra cosita nueva que hemos aprendido, ¿verdad? Venga, pues vamos a continuar. Bueno, chicas, trabajo terminado. Ya habéis visto lo que es. El canesú es igual para todas, ¿bien? Los tirantitos, lo que comentamos, que se os ha dificultado un poco el entenderlo, yo lo intentaría. Yo desde luego lo intentaría hacer. No lleva mucho trabajo y lo intentaría. ¿Que no? Pues hacéis un tirante delgadito y punto. La parte de abajo lo hemos explicado en dos formas, ¿vale? Lo hemos explicado hacer como viene en el trabajo o como yo lo haría. Entonces ahí también podéis jugar con diferentes opciones. Una cosita que se me olvida siempre comentaros. Debajo de este vídeo, al lado de suscribirme, aparece un botón que pone unirme. Si os ha gustado el vídeo y queréis invitarme a un cafelito, pues clicáis allí y veis las opciones que tenéis. Y yo en forma de agradecimiento, pues veréis varias opciones, pues subo vídeos mucho antes que el resto, siempre sin anuncios y desde luego pues tendremos un contacto mucho más cercano de amiga a amiga, ¿ok? Bueno, y poco más que deciros, como siempre, si os ha gustado, pues déjame un like y comparte las redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, todas estas cositas, porque a mí me ayudas un montón. Os mando un beso muy gordo y nos vemos en el siguiente. Eso sí, recuerda, activa la campanita, suscríbete y activas la campanita para todas las notificaciones y así no te pierdes ninguno. ¡Chao!